Bueno, volvimos del bloque, seguí escuchándonos por la 98.3 o seguinos por stream, ya sabés, en vivo, que se llama Locura Redonda, sin espacio, acordate, entre medio de locura y redonda. Bueno, en este bloquecito, acá estamos, como ya saben, los integrantes de siempre, Fabricio D'Ambrosio, Simón Ledesma, Nicolás Nieto. En este bloquecito de 20 minutos más o menos vamos a hablar de un tema que va en auge acá en Argentina y en todo el mundo, obviamente. Y va a ser el fútbol femenino y su irrupción en un deporte históricamente masculino. Contando un poco, bueno, lo que pasa internacionalmente, un poco su historia, lo que pasó y lo que pasa acá en Argentina, en nuestro país, y obviamente lo que pasa un poco en nuestra región, que sería lo local acá en La Plata. Bueno, va a empezar, tenemos 4 columnas divididas, yo voy a empezar el segundo, después bueno, tenemos otras columnas con Nieto, Fabri y su columna de Simón que va a empezar ahora, la columna de Simón. Vamos a hablar un poco sobre la historia del fútbol femenino, sobre cómo ha comenzado y arranquemos. Vamos a los orígenes que se remonta al año 1892 en Escocia, pero sin embargo fue prohibido en Inglaterra en 1921 debido a prejuicios machistas. Vamos a decir también de que hubo un reconocimiento por la FIFA en este deporte, ya que reconoció oficialmente el fútbol femenino en el 91. Vamos a decir también de que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, rompiendo barreras y estereotipos de género, y desde su reconocimiento por la FIFA en 1991 ha demostrado ser un poderoso agente de cambio social. Vamos a decir de que también ha logrado avances significativos, pero aún enfrenta desafíos. Es fundamental seguir trabajando hacia la igualdad de género, el empoderamiento y el reconocimiento del valor y la habilidad de las jugadoras. Puede ser un poderoso agente de cambio social, pero también un ejemplo inspirador para las mujeres que aman este deporte. Muy bien. Ahí pasó la columna de Simón. Bueno, gracias Simón. Después vamos a charlar un poco entre todos. Bueno, mi columna se va a tratar de fútbol femenino, principalmente acá en Argentina, relacionándolo con algunos conceptos que ya deben conocer bastante, como culturas populares, identidades, bueno, que hay varios autores conocidos que hablan sobre eso. El fútbol femenino acá en Argentina se puede analizar desde diferentes perspectivas culturales y sociales, donde los conceptos de identidades colectivas y personales, la inclusión o la exclusión, la hegemonía cultural, que bueno, eso más o menos es como que la hegemonía siempre pasó por el lado masculino, y también las relaciones de poder, bueno, contando un poco sobre esos conceptos, cómo se entrelazan con una lucha por la visibilidad, el respeto y los derechos para el fútbol femenino. En primer lugar, como habla Canclini en las identidades como espectáculos multimedia, dice que las identidades se construyen a través de los medios de comunicación y los espectáculos, convirtiéndose estos en fundamentales para la construcción cultural. Bueno, el fútbol femenino en Argentina, históricamente invisibilizado en los medios masivos y menospreciado frente al fútbol masculino, es un claro ejemplo de cómo una práctica deportiva puede ser relegada a un segundo plano debido a una construcción social y mediática dominada por lo hegemónico, que como dije, lo masculino. En el texto también de Canclini, pero que se trata un poco más de cultura, que se llama Laberintos de Sentido, habla de cómo las identidades también se asocian con prácticas y relaciones de poder. En el fútbol, acá argentino, las identidades colectivas estuvieron históricamente vinculadas a una mirada masculina que excluye a las mujeres. El principio de distinción se puede observar en la jerarquización entre el fútbol masculino, considerado el verdadero fútbol, y el fútbol femenino relegado a un espacio secundario. Esto, por ejemplo, cuando pensábamos antes, vos decías el fútbol, te decían la palabra del fútbol y vos ya automáticamente pensabas en que el fútbol era solo masculino, pensabas en masculino, y hoy en día ya está cambiando algo porque varias personas ya piensan que el fútbol también es femenino.
Bueno, más o menos se trata de eso, reconfigurando identidades, nuevas formas de pertenencia y visibilidad social. Por otro lado, Cabrera, otro autor, expone que en la interactividad de las audiencias en entornos de convergencia digital, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora con radio, streaming y todo esto, aborda una nueva forma de construcción de significados. Es decir, que el fútbol femenino en Argentina encontró en las plataformas digitales y las redes sociales una vía para su expansión, pero a la vez una exclusión por comentarios negativos de esa expansión. Es como sería el hate, que se llama hoy en día. Más que nada porque las audiencias ahora tienen una mayor capacidad de interacción y visibilidad, y las mujeres futbolistas pueden construir sus propias representaciones e ir desafiando los discursos dominantes que las invisibilizan. Bueno, pasando por otro autor, desde una perspectiva de Velasco, el fútbol femenino en Argentina es un claro ejemplo de inclusión y exclusión social. Comúnmente las mujeres fueron excluidas de los espacios considerados de poder y relegadas a la periferia del deporte. Y bueno, en Argentina, estos últimos años, las mujeres no solo se metieron en las canchas, sino que también están ganando un espacio en la cultura popular. Pasando por otro autor, vamos a hablar un poco de Barbero, que en el texto que se llama Redescubriendo al pueblo, la cultura como espacio de hegemonía, habla un poco más o menos de lo que venía diciendo de la cultura popular y cómo se construye y se refuerzan las relaciones de poder. En el contexto del fútbol femenino en nuestro país, las relaciones de poder fueron siempre desiguales, con el deporte masculino ocupando un espacio hegemónico en la cultura argentina. Finalmente, hablando un poco de Raymond Williams, en Cultura, Conceptos Básicos es el texto, después lo pueden buscar como en los otros textos también. Habla un poco de la importancia de la cultura popular como un espacio de resistencia y transformación frente a las estructuras dominantes. El fútbol femenino en Argentina empezó a formar parte de la cultura popular como un campo de reivindicación social y de género, y no solo de verlo por morbo, como se podía llegar a pasar en la cultura mexicana. Y bueno, a través, obviamente, de avances en la visibilidad mediática de las jugadoras y los equipos, se va pudiendo reconfigurar las representaciones de las mujeres en el deporte, creando así nuevas narrativas que cuestionen los roles tradicionales impuestos a las mujeres. Bueno, en resumen, a medida que la práctica del fútbol femenino crece y se profesionaliza, estas dinámicas de poder y representación continúan transformándose, configurando nuevas pertenencias sociales y culturales. Cerramos columna. Ahora seguimos con Nieto, que nos va a contar un poco de su columna en el ámbito local. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi columna trata de desafíos y oportunidades para el fútbol femenino acá en La Plata. En La Plata, el fútbol femenino ha experimentado un crecimiento notable en lo que es los últimos años. La ciudad ha visto un aumento de la participación de mujeres en el deporte muy increíble, así como la creación de equipos y ligas locales. Este fenómeno ha sido acompañado por un cambio en la percepción de la comunidad hacia el fútbol femenino, promoviendo una mayor inclusión y equidad de género en este mismo. Además, también hay muchas oportunidades para el futuro de este fútbol acá en La Plata, ya que la creciente visibilidad del deporte y el apoyo de la comunidad local están creando un entorno más favorable para las jugadoras y también iniciativas como ligas juveniles o programas de desarrollo están ayudando a fomentar el talento y la pasión por el fútbol entre los jóvenes de la región. Sin embargo, a pesar del progreso que se va dando con todo esto, acá en La Plata aún enfrentan varios desafíos. Entre ellos, la falta de infraestructura adecuada y el apoyo financiero limitado son barreras que dificultan mucho a este deporte femenino. Además, las jugadoras a menudo deben equilibrar sus compromisos deportivos con otras responsabilidades, lo que puede afectar su rendimiento y oportunidades de crecimiento en este mismo deporte. Gracias, Nieto. Bueno,
como siempre, seguí escuchándonos por la radio 98.3 o anda siguiéndonos por el streaming. Vamos con la última columna y cerramos con un debate. Bueno, mi columna es más sobre la historia de cómo se crea el fútbol femenino tanto en Europa como acá en Argentina. En Europa se fundó en 1971 la primera liga en Estados Unidos. Luego siguió países como Inglaterra y España, que también se crearon en la década de los 70 las primeras ligas. Luego ya a partir de la década del 80 se empezaron a hacer profesionales las ligas. Ya las mujeres empezaban a cobrar, tenían un sueldo, pero era muy básico el sueldo. No les alcanzaba solo con practicar el deporte, sino tenían que trabajar en otra cosa para poder mantenerse y subsistir. Luego, la Liga Argentina, en la década de los 90, creó su primera liga, amateur, y ya a principios de 2005-2006 ya se crea la Liga Profesional Argentina femenina, ya con un sueldo básico para las mujeres, que también no les alcanzaba, y en 1991 se crea la primera Copa del Mundo, que ya compiten 16 selecciones y que fue organizada por China y la gana Estados Unidos. Algo también que hay que destacar es que según la FIFA en 2020 hubo más de 29 millones de mujeres a lo largo del mundo que están inscritas en algún equipo de fútbol. Y también que las ligas más vistas en audiencia tanto por hombres como mujeres es la de Estados Unidos, que es la Women's Soccer Association, y la de Inglaterra, que es la FA Women's Super League, que son las más vistas por todo el público. Bien. Cerramos columnas. Muy buenas las columnas de todos que trajeron para hoy. Empezamos el debate, si quieren lo hablo yo. Quiero agregar algo de Fabri. Que el primer partido de fútbol femenino acá en Argentina fue en 1923, que lo tengo anotado por acá. En los 70 ya empezó a ser más formal, y después de los 2000 empezó a tomar más popularidad por la selección femenina que, como dijo Fabri, empezó a participar en competencias internacionales como la Copa del Mundo ahí en los años de los 90. Una comparación también es con otro deporte que es el rugby femenino, que bueno, su primer partido fue en 1985 acá en Argentina, pero en los 2007 fue donde se empezaron a crear ligas y tuvo más consolidación acá en Argentina. Y principalmente en lo local hay dos clubes de rugby, esto dejando un poco el fútbol apartado, que son La Plata Rugby Club y la U Universitario, que son los únicos dos clubes que tienen este deporte que se practica a nivel urbano. Bueno, volviendo al fútbol femenino, hay un equipo en el torneo del femenino que es la UAD Urquiza, que siempre en estos años estuvo muy bien y siempre es como el mejorcito del torneo. Bueno, Boca es el que más campeonato de Chile y el que más veces compitió en la Copa Libertadores femenino. Bueno, bien. River también y el Club Social y Atlético Televisión. Bueno, y la UAD Urquiza, que en lo masculino no aparece, pero en lo femenino siempre está presente y siempre le dio jugadoras a la selección. Un ejemplo puede ser, bueno, creo que todo esto de la movilización de las mujeres y lo femenino fue en parte gracias a la globalización, porque gracias a eso la lucha femenina tuvo voz, tuvo voto y pudo ser visibilizada por toda la sociedad. Y yo creo que un ejemplo de esta globalización se puede reflejar en el FIFA, en el juego de Play, porque hace unos años, y no tantos, era impensado que el juego tenga mujeres incluidas. No sé qué piensan ustedes. Sí, concuerdo. Estoy totalmente de acuerdo.
Y algo más también, otro concepto, es sobre el rol de periodista deportivo hoy en día, ya que con todas las redes sociales que hay, yo creo que nosotros, de este lado o de cualquier lado, se puede ayudar más gracias a nosotros como periodistas. Sí, totalmente. Bueno, esto del rugby que había contado hace un ratito, lo escribió Micaela Rocío Veiga, que lo tengo anotado acá, que es la hija de Gustavo Veiga, que escribió el rugby femenino en la U, y bueno, de ahí saqué el dato. Bueno, si alguien le quiere, Fabri, ¿quieres hacer algo más? Sí, también, como dijeron mis compañeros, para las mujeres este proceso de ser más vistas a lo largo de todo el mundo, por las mujeres ser más visibles, le ha costado mucho, ha ayudado a pasar por varios obstáculos y desafíos, que algunos de ellos pueden ser los estereotipos y los egos de género, que eso las mujeres han enfrentado mucho durante los años, tanto afuera del campo como adentro. También algo que es muy importante es el acoso, los insultos que las mujeres han soportado dentro del campo por los seleccionados, y también lo más importante que se ha debatido en los últimos años fue la desigualdad salarial, que muchas mujeres futbolistas han salido a hablar ante los medios sobre que merecen más reconocimiento y un aumento casi igual que el de los hombres. Y un ejemplo de eso serían las mujeres de la Selección Femenina de Estados Unidos, que han salido a hablar ante los medios abogando por un aumento salarial. Bien. Volviendo un poco a lo que dijo Fabri recién del hate, y que están expuestas a insultos y eso, hoy también, por eso la audiencia digital tiene muchas a favor, pero también tiene en contra, porque bueno, todo lo expuesto que las dejan también se los puede volver en contra, más que nada también porque son mujeres. Por eso es que las audiencias pasivas antes, ya hoy en día son audiencias activas, pero las pasivas de antes no tenían mucha posibilidad de interactuar con el contenido virtual porque no había herramientas para hacerlo. Por eso es que hoy en día somos todos más prosumidores, o sea, produciendo contenido y consumiendo, que solo consumir contenido. Bueno, cerramos el debate. ¿Algo, Simón, que querés aportar? Sí, que iba a decir vamos a decir que el estereotipo de género, por ejemplo, y el tema de las normas de género en el fútbol femenino ha sido un fuerte debate fuera del ámbito tanto deportivo como cultural, y podemos decir que a lo largo de los años se ha debatido mucho el tema de las normas de género en el fútbol femenino, debido a que todavía existe el racismo, por ejemplo, por los insultos y por los acosos, los temas de los carteles de los hinchas, de las canchas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso viene de la mano también de que el fútbol femenino es como que, como dijimos al principio del tema, es como que interrumpió un deporte que era totalmente masculino, y bueno, y eso se llena de insultos y muchas otras cosas más, porque tampoco la sociedad no estaba acostumbrada a que mujeres jueguen a eso, al fútbol. Entonces creemos que es como una mezcla, el fútbol femenino, una mezcla entre residual y emergente, como habla Williams, y no dominante claramente, ya que en el pasado existía que juegan al fútbol y sigue presente, pero hoy en día adquirió nuevos significados que hacen a las mujeres más protagonistas porque tienen más fuerza ellas mismas. ¿Nada más, Nieto? Luchar, como periodistas, luchar para que el fútbol femenino tenga más visibilidad. Más conciencia también a tomar sobre los estereotipos que fueron pasando y se siguen haciendo a lo largo de todos los partidos y el deporte. Bien. Y no homogeneizar, porque somos todos diferentes y la homogenización niega la diversidad. Nada más que hablar. Cerramos columnas, cerramos debates, nos vamos a una pausa, seguí escuchándonos en Locura Redonda y vamos con otro bloque que va a estar muy interesante.